además sale más caro que el dólar blue. Digo, es algo Sí. que es inédito. Siempre, bueno, comprar dólar Y oficial hoy no hay era... vendedores. Hoy no Claro. hay vendedores. Y Bueno, ahora también con es la suba sí. incertidumbre de los precios que hacen dificultoso que se realicen Hace una las semana atrás vos querías transacciones. comprar, no sé, $100 y nadie te los vendía. No, lo que pasa es que en el mercado del blue el gobierno siempre tuvo a manos amigas o operadores del dólar en las casas de cambio que cuando había el intento de la gente de hacerse de dólares siempre colocaban en el mercado dólares que aparecían a un precio relativamente barato, casi al mismo nivel que el oficial, y entonces ahí, digamos, controlaban que no se disparara el blue. En la última semana aparentemente desaparecieron del mercado esas manos o esos operadores amigos, nadie puso plata en el mercado del blue y ahí empezó a subir. Bien, ahora sí, creo que la tercera es la benzina. La benzina, escucha, la vencida. Gisela, ¿me escuchás? Sí, ahora los escucho. Estaba con un problema de la computadora, Ah, perdón. bueno, no hay problema. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están Mimi, Caro, Germán? Bien, muy bien, con mucho frío. Me imagino que ahí un poquito más calefaccionada, más aclimatada. Pero bueno, queremos hablar Sí, no, del no, pero no dólar. descansa. Sí, queremos hablar del dólar, de este Mira, último aumento. sí, la verdad que, bueno, desde la semana pasada venimos teniendo ya un dólar que venía adormecido y de repente se despertó. Así que, bueno, se dieron muchas cuestiones la semana pasada bueno, que está bueno analizar, ¿no? Ahí, bueno, una de las, en realidad, para que nos entienda la gente, podemos resumir lo que está pasando en tres principales factores, ¿no? El primero tiene que ver con la incertidumbre. La semana pasada veníamos justamente de, digamos, de éxitos con respecto a qué pasaba con la deuda, porque se había cerrado un pago parcial con el Club de París y conversaciones con el Fondo Monetario, y de repente se bajó la categoría de la Argentina, que estaba en una categoría relativamente buena, a una categoría muy baja en el mercado de las inversiones. Eso provocó una incertidumbre importante que hizo que los dólares paralelos ampliaran las brechas. Pero después, antes de eso, teníamos la semana pasada factores que tenían que ver con que el precio de la soja, que antes estaba muy alto, empezó a disminuir, y eso hizo que la gente, que digamos, venía una oferta de dólares importante del campo, y esa oferta de dólares importante se frenó. Entonces, teníamos un factor de la incertidumbre que aumenta la cantidad de gente que va al dólar. El tema del baja de la precio del soja que disminuye la cantidad de dólares que se liquidaban. Y por otro lado tenemos el factor que siempre nos perjudica, que es la inflación. Y la inflación se come la rentabilidad del dólar. El dólar pega un saltito, la inflación luego se come esa rentabilidad. Pega otro saltito, luego se come esa rentabilidad. Entonces, mientras haya inflación, siempre va a haber saltitos del dólar tratando de ajustar esa competitividad. Ahora lo que vemos es todos estos factores, estos tres factores influyendo en el mercado, y bueno, y esta semana va a ser clave cómo vaya a intervenir el gobierno, sobre todo en los dólares paralelos, para disminuir esa brecha. Bueno, ¿y esto cómo afecta directamente nuestra economía? Digamos, bueno, sí, comprar dólares está más caro, esto empobrece nuestro salario, las paritarias que van por detrás buscando sacar ventaja a la inflación, pero a la suba del dólar sin duda que afecta también a la inflación. ¿Cómo crees que es el impacto inmediato en la economía hogareña? Bueno, primero y principal, un aumento del dólar siempre implica también una retroalimentación de la inflación. Es decir, aumenta la inflación, aumenta el dólar, aumenta el dólar, aumenta la inflación. Entonces eso disminuye el poder adquisitivo nuestro en pesos, es decir, disminuye lo que ganamos en el bolsillo. Por otro lado también disminuye el poder adquisitivo o el salario nuestro en términos de dólares, porque el dólar es cada vez más caro. Entonces esas dos cuestiones nos complican a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y bueno, y después por otro lado tenemos la situación en donde si hay todavía esta brecha cambiaria o esta incertidumbre, donde tenemos un dólar blue a un precio, un contado con liqui a otro precio, y después también el dólar oficial a otro precio también, esto hace que la gente huya de alguna manera a resguardarse en esta moneda debido a la incertidumbre.
Entonces, por ejemplo, ahora a Mimi se cobró el aguinaldo. Sí. Y con ese aguinaldo, el que tiene posibilidad de ahorrarlo, y muy probablemente lo que se espera y lo que se está mirando es que probablemente eso vaya a adquirir dólares, lo que va a aumentar presión al aumento del dólar también. Entonces, todas estas cuestiones van a hacer que de acá, por lo menos a las elecciones, veamos un dólar que va a estar muy convulsionado y un Banco Central y un Guzmán que van a estar detrás de eso tratando de cerrar esa brecha que es, además el dólar, Mimi, Caro, Germán, es muy importante a la hora de cerrar una buena negociación con el Fondo Monetario, que es la negociación que se viene después de las elecciones, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por contarnos un poquito, informarnos acerca de esto que a veces nos cuesta entender y bajar al terreno del día a día. Que tengas un gran día. Bueno, muchas gracias a ustedes y buena semana. Ahí está, y la teníamos a nuestra panelista de economía, Gisela Beritier, que bueno, nos daba un pantallazo de qué pasará con esto del dólar, qué se puede esperar, cómo impacta directamente. A ver, algunos sectores del gobierno, más vinculados al Ministerio de Economía, entablaron una negociación con las cerealeras. ¿De dónde vienen los dólares hoy que llegan a la Argentina? Fundamentalmente de las exportaciones agropecuarias. Ese acuerdo con el Ministerio